Andrea, ¿me escuchan bien, chicos? Sí, se Ana lo escucha Pía, bien, profesor. excelente, Junior. Gracias, muchachos. Se te agradece. Buenas Bueno, noches, profesor. buenas noches, hija. Muy bien. Bueno, el día de hoy, buenas noches, Amarilis, cada uno muy buenas noches. Hoy día vamos a ver lo que es filosofía, ¿ok? Filosofía, wow. ¿No? ¿Y la filosofía qué es? Acá viene el gran debate, ¿no? ¿Qué estudia la filosofía? ¿No? Por eso cuando se habla de filosofía, es importante, ojo, considerar ahí justamente eso, ¿no? Cuando se habla de filosofía, profesor, ¿qué entendemos por filosofía? ¿Qué es la filosofía? Ciertamente, chicos, a nosotros, al hablar de filosofía, ojo, es cierto que la filosofía tiene mucho que ver en ese sentido, ¿no? Y es por eso que cuando se habla de filosofía, ojo, a ver, ¿qué entendemos por filosofía? Leonardo, ¿qué estudia la filosofía? La verdad no sabría cómo definirlo con palabras. No hay cómo definirlo, dice por acá Leonardo. A ver, ¿qué me dirá por acá Ana Pía? ¿Qué estudiará la filosofía, Ana? Creo que busca la sabiduría de todo. La sabiduría de todo, vale. Muy bien, vamos a ver acá, vamos a ver justamente hoy día, vamos a hablar sobre la definición de la filosofía. ¿No? Algo que me han estado pidiendo varios chicos de acá del grupo. ¿Qué estudia la filosofía? Cuando nosotros hablamos de filosofía, chicos, ahí vamos a ver justamente, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Al hablar de filosofía, ojo, vamos a ver que la filosofía etimológicamente viene de dos voces griegas. Filos, amor, amante, sofía, sabiduría. Por lo tanto, etimológicamente, la filosofía, ¿qué es? El amor a la sabiduría. Por eso, esta expresión enfatiza la necesidad de saber y conocer. Claro. ¿Querer llegar a dónde? A la verdad. Junior. Hola, Junior. ¿Estás ahí, hijo? Buenas noches, profesor. Buenas noches, hijo. ¿Tú has llegado a la verdad? Mm, mm, Dependiendo de qué tema estamos hablando, la verdad. Bueno, pero hablar de ¿De verdad qué es bien caso estamos complejo. hablando de la verdad, no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Se habla de la verdad ¿dónde? En la ciencia, ¿o no? Ahora, frente a este tema que Claro. estamos viviendo de la pandemia, ¿es un tema bien controversial o no? ¿Tú qué crees, Junior? Sí, profesor. Por ejemplo, ¿no? Yo te hago la Ah, pregunta, Junior. ¿Tú crees en Dios? no soy tan creyente porque a veces yo pienso, no sé si es de verdad, ¿no? Yo por mi religión de mi familia, que siempre me ha inculcado creer en Dios y toda esa cosa, pero a veces yo tengo la duda, ¿no? Ya, De llegar a la verdad, saber si de verdad existe un Dios para allá arriba. ya, vale. Por ejemplo, ¿tu familia es cristiana, es católica, Es católica. practicante? No, 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 principalmente mi abuelita es la que más, Ya. en mi Bueno, familia no son muchos. tú sabes que habemos católicos practicantes, Junior, ¿no? Como el Opus Dei, ¿no? El Sodalicio, el Camino Neocatecumenal. Claro, entonces son algunos de los tantos carismas que hay dentro de la iglesia. O sea, a eso le llamamos católico practicante, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de necesidad de saber y conocer ese amor,
No es un amor entre amigos, no es un amor incondicional, no es un amor afectivo, no es un amor romántico. Es esa necesidad por querer saber. Por eso han habido muchos filósofos en la historia y vamos a encontrar un concepto de filosofía. ¿Podremos hablar de un concepto único de filosofía? A ver, ¿podríamos hablar de un concepto único de filosofía? A ver, ¿tú qué dices, Pablo? ¿Habrá un concepto único o no? ¿Tú qué me dices, Pimentel? Claro, es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede hablar de un concepto único de filosofía. O sea, hay distintas definiciones de la filosofía. La filosofía, chicos, es la madre de todas las ciencias. A partir de la filosofía surgen las demás ciencias. La lógica, la física de alguna manera, la química, la biología, las matemáticas. Grandes pensadores de la filosofía han sido matemáticos. Claro. Entonces no podemos hablar de un concepto único de la filosofía, ¿no? Entonces por eso ahí hay que saberlo distinguir. Pitágoras, ¿no es así? Claro. Ahora vamos a hablar un poquito sobre esto, Leo. Y por eso Aristóteles, acá les voy a dar algunas definiciones que nos piden las universidades en el examen de admisión, porque hay muchas. Acá solamente estoy siendo bastante escueto, tomando en cuenta solamente las definiciones que nos pide San Marcos, Villarreal, Uni, Callao. Pero hay muchas. Aristóteles, ¿cómo define a la filosofía? Es la ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas. Primeros principios, ¿no? Y primeras causas, ¿no? Señora Paza, ¿cómo está, señora Paza? Hola, Andy. ¿Estás ahí, Andy? Primeros principios y primeras causas, ¿eh? A ver, Andy, ¿dónde estará? ¿Dónde estará Andy? A ver, señor Ronald Porras. Hola, Ronald. ¿Estás ahí, Ronald? Ya, no hay problema, Andy. Tranquilo, tranquilo, hijo mío. A ver, claro, las primeras causas. ¿Cuál es la primera causa de todo? Fernando Padilla. ¿Estás ahí, Fernando? Sí. Fernando, dime, ¿a qué postulas tu hijo? Uni. ¿A qué? Ingeniería de sistemas. Sistemas, ¿vale? ¿Qué edad tienes, hijo? Cumplí 17 ayer. 17, fue tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, hijo, aunque no nos hayamos visto directamente. ¿Ok? Dime, hijo, ¿ya acabaste el colegio todavía? Sí, el año pasado. El año pasado, muy bien. A ver, Fernando, dime, tú, ¿cuál es la causa que te dio origen a ti? ¿Cómo es que tú apareciste? ¿Producto de qué? De que mis padres se conocieran. Se conocieron. O sea, se conocieron y tú naciste. ¿Fue así? No, pues me refiero a que esa fue como la principal causa. Ya, podría ser ahí. Pero si vemos la causa es que uno de los miles de espermatozoides fecundó el óvulo de tu madre. ¿Te das cuenta o no, Fernando? Sí. Claro. Ojo. Ahí está. Primera causa. Entonces, por eso Aristóteles dirá, ¿quién es el primer motor? Dios. Dios es el primer motor. Sea Yahvé, sea Jehová, como tú lo quieras llamar. Ahí está. Pero ahí está, primera causa. En cambio, la definición de Marx, date cuenta, Fernando, Junior, Diego, Ana Pía, Leo, miren ahí, Jordan y todos los demás,
Dice, es la ciencia que permitirá la transformación de la sociedad por medio de la revolución armada, la comprensión de la realidad y debe buscar transformar la realidad. Marx tiene una orientación ¿de qué tipo? De tipo social, si nos damos cuenta. Marx tiene otra visión. No deben haber clases sociales. No debe haber discriminación. Ahí está. Claro. Entonces, por ese lado, vamos viendo, profesor, lo que usted dice suena bastante interesante. No deben haber clases sociales, la alienación. Y esto lo vamos a ver en su momento cuando hablemos de Marx. Pero, obviamente, cuando hablamos acá, también tenemos la definición de Hegel. Y Hegel sostiene que la filosofía es el saber mismo, el saber absoluto de la realidad. ¿Qué es este saber absoluto? O sea, el saber efectivo. ¿Para qué me va a servir la filosofía? Tú como ingeniero de sistemas, tú como médico, ¿te va a servir o no te va a servir? ¿Tú qué crees, Leonardo? ¿Te va a servir la filosofía o no? También, ¿Por qué? porque siempre el conocimiento aporta algo a tus actividades. Claro, ¿no? Ahora mismo que se está buscando la cura para el COVID. Miren qué interesante. Claro, ahí está. Saber. Wittgenstein. La filosofía es la actividad analítica esclarecedora del lenguaje. Es la ciencia que ayudará a disolver los falsos problemas del lenguaje. Claro, por eso habla del lenguaje lógico, del lenguaje formal. Y podríamos ir hablando de una gama de filósofos, Popper, Kuhn, pero las universidades nos piden principalmente ellos. Entonces, cuando hablamos del origen de la filosofía, ¿cómo tiene su origen la filosofía? Eso es muy importante, chicos. Claro. Entonces, la filosofía en sí tiene un origen, claro. Y eso tiene que ser claramente entendido. Claro que sí. Por eso, cuando hablamos de la filosofía, hay que ver que hubieron condiciones que hicieron que aparezca la filosofía como tal. Claro. La filosofía no apareció porque tenía que aparecer. No. No es así. La filosofía aparece justamente en función a qué? A ciertas realidades. ¿Cómo cuáles, profesor? Ahora vamos a ver acá para que lo podamos un poquito más entender. Veamos ahí, por favor. Estemos atentos. Cuenta la leyenda que un profesor de filosofía en un examen final colocó una silla frente a sus alumnos y les dijo: demuéstrenme que esta silla no existe. La mayoría de los estudiantes improvisaron complejas teorías sobre la realidad y la percepción, pero uno de ellos escribió algo rápidamente y entregó el examen a los pocos segundos. Este estudiante, por cierto, fue el que mayor nota obtuvo. ¿Tienes curiosidad por saber qué respondió? Lo que escribió fue: ¿qué silla? Esta no es más que una anécdota simpática que nos sirve como excusa para hablar de la curiosidad que sentías hace un momento por saber cuál era la respuesta. La curiosidad es algo innato en nosotros. La manifestamos de muchas formas. La curiosidad nos hace pasarnos horas en Facebook fisgoneando fotos de nuestros conocidos, pero también nos lleva a querer adquirir conocimiento sobre el mundo que nos rodea. Los seres humanos de todos los tiempos nos hemos preguntado sobre temas como cuál es el origen del universo o qué significa ser un buen ciudadano. Lo que sucede es que tradicionalmente se buscaba la respuesta a estas preguntas en la fe religiosa, en fenómenos sobrenaturales, en lo que conocemos como mitos. Os pongo un ejemplo. Hesíodo creía que podía oír a unas musas que le dictaban la verdad absoluta sobre el origen del universo. Decía que solo existía el caos hasta que aparecieron unos dioses con poderes tipo X-Men que no paraban de pelearse entre ellos, dando lugar, entre tanto, al mundo que conocemos. Como veis, no parecen explicaciones muy fiables, pero gran parte de la población las aceptaba y se las creía. Recordad que eso que nosotros llamamos mitología era su religión. Por suerte, en el siglo VII a.C. sucede algo decisivo para la historia del pensamiento.
Un grupo de intelectuales fue abandonando las respuestas mitológicas tradicionales. No se conformaban con explicaciones imaginativas sobre dioses, sino que por primera vez investigaron, de forma racional y desacralizada, el origen y naturaleza del mundo. A esto se lo conoce como el paso del mito al logos. Logos en griego significa palabra y razón. Ya sabemos que la filosofía comenzó en el siglo VII a.C. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿en qué lugar nació? La filosofía nació en Mileto, Jonia, una colonia griega en Asia Menor. ¿Qué tenía de especial este lugar para que se originara en él el pensamiento filosófico? ¿Fue casualidad o hay algo más? A continuación veremos algunas razones. Primera, tolerancia religiosa. La religión griega carecía de dogmas. No había un grupo de representantes religiosos amenazándote con cortarte la cabeza si decías algo que chocara con las creencias religiosas. Gracias a la tolerancia religiosa hay mucha libertad de pensamiento. Segunda razón. En este lugar y tiempo se producen muchos movimientos migratorios. Vivían en un ambiente cosmopolita y el conocer a gente con culturas y formas de pensar diferentes les ayuda a ser personas con una mente abierta. Están acostumbrados a oír muchas ideas y puntos de vista. Puede haber ayudado el que en este momento se confeccionaran los primeros mapas. Se hicieron expediciones de reconocimiento del terreno. Los cartógrafos, las personas que hacen mapas, se dieron cuenta de que no había una correspondencia entre la geografía de los libros míticos como la Odisea y la realidad. Esto les hizo dudar de la veracidad de los mitos. Cuarta razón. También en este momento se empiezan a escribir las primeras legislaciones. Los legisladores se dan cuenta de que el pensamiento mítico es insuficiente para responder a las necesidades del pueblo. Y paralelamente, los intelectuales griegos se dan cuenta de que necesitan alejarse del pensamiento mítico para encontrar explicaciones sobre el mundo que les rodea. Otra razón es que gracias al comercio, algunos ciudadanos vivían acomodados pudiendo disponer de tiempo de ocio. Como de aquella no existía la televisión, pues se dedicaban a pensar. ¿Quién fue el primer filósofo? En general, se acepta que el primer filósofo fue Tales de Mileto. Le llamaban así porque era de Mileto. Él es el primer intelectual que intentó explicar el origen del cosmos, el principio del que se compone todo, sin recurrir a mitos, basándose exclusivamente en la naturaleza, inaugurando así la historia de la filosofía y de la ciencia, que al principio fueron lo mismo, aunque en la actualidad cada una tiene su ámbito de estudio propio. Si has asimilado bien este vídeo, tendrías que ser capaz de responder a las siguientes preguntas. Ciertamente, al hablar de filosofía, chicos, es importante ver que hay un sentido lato su origen. O sea, de manera general, ¿no? Hay que establecer claramente, ¿no?, que la filosofía es producto del asombro, que es inherente a cada ser humano, ¿ok? Y que se manifiesta en primera instancia con respecto de las cosas, claro, ¿no? Con las cosas que le rodean. Ciertamente, ¿no? Eso es lo que se plantea. Ahora, en un sentido histórico, en un sentido lato es porque todo ser humano en un momento dado, ¿qué hace? Cuestiona, discrepa, pone en tela de juicio ¿qué cosa? La verdad. Pero cuando tú dices, he llegado a la verdad, ¿qué es la verdad? Una gran pregunta. Tú misma pregúntate eso. ¿Qué es la verdad? Claro, entonces por ese lado podemos entender claramente que a nosotros, al hablar de verdad, tenemos que ser muy claros, ¿no? Ciertamente, ¿no?, la filosofía, por eso, todo ser humano en un momento dado filosofa. Todo ser humano en un momento dado pone en tela de juicio la verdad. En ese sentido, por eso, es importante ubicar ahí justamente eso, ¿no? Por eso, cuando tú dices, he llegado a la verdad, claro, ¿no? Entonces, en un instante podemos notar nosotros que todo ser humano, ¿no?, siempre quiere llegar a esto, quiere llegar a esta absolver esta disyuntiva. Aún más,
Pero podemos decir que en un sentido histórico, la filosofía tiene su origen ¿dónde? En Grecia, en la Grecia del siglo VI, entre el siglo VII y el siglo VI antes de Cristo, y que se considera a Tales de Mileto como el primer filósofo. Sin embargo, es importante recordar que según Diógenes de Laercio, el primero en llamarse a sí mismo filósofo, ¿quién fue? Pitágoras. Pitágoras es el primero que se hace llamar filósofo. Él hace una distinción entre ser filósofo y ser sabio. ¿Quién es el sabio? Es el que está en la búsqueda del conocimiento. Más, ojo, o el filósofo es el que está en la búsqueda, más no es sabio. Porque el único sabio, ¿quién es? Es Dios. Por eso es interesante ver este paso del mito al logos. Dejar de lado una apreciación mítica, racional, ¿no? Hasta cierto punto, pero, cuidado acá, donde el mito es un relato que se transmite de generación en generación. Claro, que goza de credibilidad social. Por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, la Semana Santa, ¿es un ejemplo de mito o no? ¿Tú qué me dices, Leonardo? La verdad no sabría decir. Pues es una costumbre que se transmite de familia. ¿Solamente costumbre? ¿O qué es lo que se celebra en la Semana Santa? Muerte, pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿o no? Sí, profesor. Veneramos a un Dios resucitado, ¿o no es así, Leo? Sí, profesor. Claro, ¿ves? Por eso es interesante justamente ver estas condiciones económicas, condiciones ideológicas que permitieron la aparición de la filosofía y este paso del mito al logos. El mito es una narración ficticia que brinda una explicación falsa sobre la realidad hasta cierto punto. Hesíodo y Homero son el mejor ejemplo de ello. En la literatura, hace un momento, cuando han tenido la clase con el profesor Segura, claro, ¿no? Pero el logos y es la elaboración de un nuevo tipo de discurso explicativo, basado en la razón. Y es por eso que los inicios del pensamiento racional tuvieron su inicio justamente ahí, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, ciertamente es muy interesante ver esto. Por eso, chicos, vamos a ver acá, justamente, veamos aquí. Hace 24 siglos tuvo lugar un glorioso descubrimiento en la isla de Samos y en las otras colonias griegas que se habían desarrollado en el transitado mar Egeo. De repente surgieron personas que creían que todo estaba hecho de átomos, que los seres humanos y los animales habían evolucionado a partir de formas más simples, que las enfermedades no eran causadas por los demonios ni por los dioses, que la Tierra no era más que un planeta que giraba alrededor de un sol lejano. Esta revolución sacó al cosmos del caos. En el siglo VI a.C. se desarrolló aquí una idea, una de las más grandes ideas de la raza humana. Se mantenía que el universo era conocible. ¿Por qué? Porque había un orden, porque hay reglas en la naturaleza que permiten descubrir sus secretos. Y la naturaleza no era del todo imprevisible. Había leyes que incluso ella tenía que obedecer. Este carácter ordenado y admirable del universo fue llamado el cosmos, en contradicción directa con la idea de caos. Este fue el primer conflicto que conocemos entre la ciencia y el misticismo, entre la naturaleza y los dioses. Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué en estas islas y calas remotas del Mediterráneo oriental?
¿Por qué no en las grandes ciudades de la India, Egipto, Babilonia, China o Centroamérica? Porque todas esas ciudades estaban en el centro de antiguos imperios. Tenían sus formas fijas y estaban cerradas a ideas nuevas. Aquí, en Jonia, había una gran cantidad de islas y ciudades recién colonizadas. El aislamiento, aunque no sea total, propicia la diversidad. Ninguna concentración de poder aislada podía forzar a la conformidad. La libre investigación se hizo posible. Estaba más allá de las fronteras de los imperios. Los mercaderes, turistas y navegantes de África, Asia y Europa se reunían en los puertos de la Jónica para intercambiar mercancías, leyendas e ideas. Hubo un fuerte e impetuoso intercambio de tradiciones, prejuicios, idiomas y dioses. Estas gentes estaban dispuestas a experimentar. Cuando se está abierto a poner en cuestión rituales y viejas tradiciones, resulta que una pregunta conduce a otra. ¿Qué se puede hacer cuando se está enfrentado a varios dioses diferentes que reclaman el mismo territorio? El Marduk de los babilonios y el Zeus de los griegos estaban ambos considerados como el rey de los dioses y el señor de los cielos. Dado que cada uno tenía atributos muy diferentes, se podría decir que uno de ellos había sido una mera invención de los sacerdotes. Pero si lo era uno, ¿por qué no los dos? De forma que aquí fue donde surgió la gran idea. La comprensión de que podía existir una manera de conocer el mundo sin la hipótesis de los dioses, que podía haber principios, fuerzas, leyes naturales a través de las cuales se podía entender el mundo sin tener que atribuir la caída de cada gorrión a una intervención directa de Zeus. Este lugar fue la cuna de la ciencia. Por eso estamos aquí. Esta gran revolución tuvo lugar entre el año 600 y 400 a.C. Fue lograda por las mismas gentes prácticas y productivas que hacían funcionar a la sociedad. El poder político estaba en manos de los mercaderes que promocionaban la tecnología de la que dependía su prosperidad. Los pioneros de la ciencia fueron los mercaderes, los artesanos y sus descendientes. El primer científico jónico se llamó Tales. Nació aquí, en la ciudad de Mileto, que se extiende sobre este estrecho. Había viajado por Egipto y conocía las ideas babilónicas. Igual que los babilonios, creía que el mundo había sido agua en un tiempo. Como explicación a la tierra firme, los babilonios decían que su dios Marduk había colocado una alfombra sobre las aguas y amontonado tierra encima. Tales tenía una opinión similar, aunque no incluía a Marduk. Sí, el mundo había sido en un tiempo agua, pero la explicación de la tierra firme se debía a un proceso natural. Tales pensaba que era semejante a la sedimentación que había observado en el delta del Nilo. El que las conclusiones de Tales fueran ciertas o falsas no es tan importante como su enfoque. El mundo no estaba hecho por los dioses, sino que era el resultado de las fuerzas materiales que actuaban en la naturaleza. Tales trajo de Babilonia y Egipto las semillas para las nuevas ciencias, la astronomía y la geometría, ciencias que se desarrollarían ampliamente en las islas de la Jonia. Anaximandro de Mileto, nacido también aquí, era amigo y colega de Tales, y uno de los primeros hombres en llegar a realizar un experimento. Examinando la sombra producida por un palo vertical, podía determinar con exactitud la duración del año y la duración de las estaciones. Durante siglos, los hombres habían usado los palos
para golpearse y tirarse los unos a otros. Anaximandro utilizó los palos para medir el tiempo. Muy interesante, ¿no es así? ¿Qué te pareció este video? ¿Qué te pareció, Fernando? Junior, Leonardo, Ana Pía. Bien interesante, profesor. Muy interesante. Por eso para los griegos, la filosofía se inicia con este paso del mito al logos. Cuando se prefirió una explicación racional a una explicación mítica. La pregunta por el universo, por la naturaleza, por su origen y la causa de sus procesos. Por eso era una pregunta racional basada en el análisis y que requería justamente eso. Por eso, este paso de mito a logos se produce cuando se convierte o transforma la idea de mito en la idea de necesidad lógica o ley natural. Es por eso que hay un elemento común en la mitología griega, la idea de destino, fuerza superior a la voluntad de los hombres y de los dioses, y que determina aquello que necesariamente tiene que ocurrir. Tanto la idea de destino como la idea de necesidad lógica constituyen la fuerza mayor, si nos damos cuenta, de la naturaleza, ya que no pueden ser cambiadas por nada. Sin embargo, mientras que la idea de destino es algo incognoscible, la idea de ley natural es cognoscible. Pues el pensamiento mítico está basado en lo aparente, cambiante y múltiple, lo sensorial, mientras que el pensamiento racional está basado en lo que realmente son las cosas, la permanencia y la unidad. Es por eso, chicos, que la filosofía se produce en la sociedad y a través de la historia. Por eso tiene un carácter histórico-cultural. Es por eso que vamos a ver justamente la actitud filosófica. ¿Cómo se da esta actitud filosófica? ¿Cómo surge esta actitud filosófica? Ciertamente, ¿no? Y por eso, cuando nosotros hablamos de filosofía, ojo, es importante ubicar acá justamente eso, ¿no? Cuando tú hablas de filosofía, no te puedes quedar solamente pensando en una parte de la realidad. ¿Cómo es esta, profesor? A ver, vamos a ver acá. Estemos atentos ahí. Hoy día vamos a hacer una clase de filosofía. Vamos a hablar de la filosofía en términos más o menos generales, de su origen y de su historia, porque a diferencia de otras disciplinas, la filosofía siempre está pensando sobre su propia naturaleza. Cuando uno va a una clase de física, no se pasa algunos semestres hablando de qué es la física o la química. En filosofía sí, porque el quehacer filosófico está directamente vinculado a sus orígenes. Es decir, el modo mismo como nace la filosofía nos da la pauta de qué es hacer filosofía. Me estoy refiriendo en este caso a la filosofía occidental, que es la que vamos a trabajar. El pensamiento oriental, el pensamiento chino, el pensamiento hindú es un tema que escapa a este curso y a estas competencias. Entonces, la filosofía viene del griego, filosofía, que significa estrictamente disposición al saber, disposición, búsqueda, amor a la sabiduría. Entonces, un primer punto de partida es que la filosofía no se define como un conjunto de conocimientos, como una verdad o como un saber, sino como una disposición, como una actitud interrogativa respecto a lo real. ¿Y qué es lo propio de esta actitud interrogativa? Es que la filosofía, dicen los griegos, nace del asombro, de asombrarse, es decir, de aquello que parece lo común, lo cotidiano o lo extraordinario, nos invita a pararnos un momento, a detenernos y hacernos preguntas que normalmente no nos hacemos. ¿Y cuál es lo propio de la pregunta filosófica? Que es una pregunta que desde el asombro nos invita a detenernos al ocio, pero no en el sentido de estar ocioso sin hacer nada, sino en el sentido del negotium. O sea, no es un negocio que está todo el tiempo en movimiento, sino es pararse, asombrarse e interrogar. ¿Interrogar qué? ¿A qué se dirige la interrogación filosófica? A la totalidad de lo que existe.
la interrogación filosófica es una pregunta respecto a todo lo que es, y es además una pregunta que pretende ser radical, ir a las raíces, no eludir las dificultades e instalarse en este asombro e instalarse en las cosas del mundo que nos asombran, las cosas de nosotros que nos asombran, las cosas de los demás que nos asombran. Entonces, nace como un intento de pregunta radical, como un intento de pregunta que apunta a la totalidad y que busca en su origen lo que nosotros llamamos un principio constitutivo, un elemento unitario a partir del cual dar cuenta de la realidad. Eso se llama arjé. Entonces, la filosofía nace como una búsqueda de este principio unitario y podemos decir así de manera muy simple que en la filosofía antigua, es decir, en sus orígenes, se comienza a dar cuenta de la totalidad de lo existente a través de la propia naturaleza. La physis, la naturaleza, es el punto de partida a través del cual los filósofos pretenden dar cuenta racional de lo que es. Dar cuenta racional, ahí viene en nuestro auxilio también otra extraordinaria palabra griega que es el logos. Logos significa en griego al mismo tiempo razón y palabra, razón y discurso. Entonces, dar cuenta racional de lo que existe a través de principios, y originalmente el primer filósofo griego dice que ese principio explicativo, constitutivo, es el agua. Entonces, la historia de la filosofía occidente comienza con esos intentos de dar cuenta de este principio a partir del cual se explica, se sustenta lo real, ¿no es cierto? No como una causa externa, sino como algo que forma parte de la totalidad de lo real. Y hay muchos esfuerzos en la filosofía llamada presocrática, el agua, los 4 elementos, el aire, y en este contexto irrumpe la figura de Sócrates, que es el filósofo que baja la filosofía del cielo a la tierra, a decir de Cicerón. Es decir, ya no busca ese principio unitario en la naturaleza, sino que entra a la polis, a la ciudad, a la comunidad. Sócrates es el filósofo que comienza a indagar entre y con sus conciudadanos. Bueno, tú eres médico, ah, qué bueno, ¿y qué es la medicina? ¿Y qué es la salud? Tú eres juez, ¿qué es la justicia? Tú haces política, ¿qué es la vida buena en la comunidad? El filósofo te convierte la filosofía en una interrogación al interior de la comunidad ética, al interior de la vida compartida. Y Sócrates entonces convierte el quehacer filosófico en una permanente actitud de examen. Una vida sin examen, dice Sócrates, es una vida que no vale la pena ser vivida. ¿Y qué se examina? Pues se examina precisamente todo aquello que se supone son nuestras grandes certezas, nuestros grandes conocimientos. Sócrates las cuestiona, las pone en duda, incluso con su ironía a veces deja ridículo al que más sabe. Entonces, este aterrizaje de la filosofía en la polis hace del filosofar un quehacer crítico, compartido en la plaza pública, digamos, ¿no? No es solamente un intento exterior. ¿Y saben ustedes lo que pasa entre el filósofo y la polis? Entre Atenas y Sócrates. Atenas mata a Sócrates. La polis mata al filósofo. Entonces, esto significa que la filosofía política, y es el terreno en el que me quiero mover hoy día brevemente, la filosofía política nace de la tensión entre la polis que mata al filósofo. Entonces, discípulos de Sócrates como Platón y Aristóteles quieren buscar, seguir interrogando esta vida práctica humana, esta vida comunitaria, esta concepción ética de lo que es el bien, de lo que es la justicia, pero también apelan a una instancia que podría considerarse más sólida, que es la metafísica. Y ustedes que metafísica es ir más allá de la física, buscando, en el caso de Platón, ideas, buscando la sustancia, buscando el ser, en el caso de Aristóteles, para tener como un mundo más estable, como un mundo menos sometido a la contingencia, ¿no? Que es sobre todo lo que Platón le reclama a Atenas. Aristóteles quiere distinguir, y hablo de ellos porque quiero mostrar cómo el modo de interrogación que nace con ellos es el que persiste, por ejemplo, en muchos de nuestros debates contemporáneos. Aristóteles quiere rescatar una distinción, y eso es
parte importantísima del trabajo de la filosofía entendido como crítica, que es distinguir. Otra palabra en nuestro auxilio, la palabra Grinein, de donde viene crítica. Pero crítica no significa ahí andar destruyendo adversarios. Crítica significa discernir, separar, poner las cosas en su lugar, poner cada cosa en su sitio y luego juzgar. Aristóteles, frente al intento platónico, quiere distinguir modos de ser distintos, de ser racionales. Somos racionales haciendo metafísica y haciendo un teorema matemático, por supuesto. Somos racionales cuando decidimos con qué material hacer esta pizarra o esta tiza, racionalidad de medios afines. Pero también somos racionales cuando tomamos decisiones éticas o políticas. Es la deliberación, es decir, sopesar, discutir, argumentar y luego poder juzgar o tomar decisiones. Este es el terreno en el que nace la filosofía, terreno complicado como verán para la filosofía política y terreno en el cual, habiendo una clara intención metafísica, hay también, o por ello mismo dirían algunos, un interés en pensar la vida práctica humana, pensar la ética, pensar la política, pensar la justicia, pensar la vida de los conciudadanos. Cierto es que aquí no estamos hablando de ciudadanos y ciudadanas, estamos hablando del varón adulto griego nacido en Atenas. Es interesante, ¿no? Yo les invito a que lo terminen de ver este video de la doctora Pepi Patrón, profesora de filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es muy interesante. ¿Qué te ha parecido, Leonardo? Muy interesante, la verdad. Te hace dudar. No dudar exactamente, pero o sea, siempre me gusta escuchar este tipo de clases, ¿no? Eco. Por eso, la actitud filosófica consiste en un constante inconformismo. La actitud filosófica es esa disposición al cuestionamiento, a la crítica, a la problematización sobre temas referentes a la realidad y a la existencia humana. Por eso, cuando nosotros hablamos de la actitud filosófica, esta actitud es propia ¿de quién? Esta actitud es propia del hombre, del ser humano como tal. Claro. Entonces, si nosotros vemos ahí, ciertamente, claro, la actitud filosófica, tú no vas a ver a un perro, ¿no? O un gato, ¿no? Preguntándose sobre el arjé, ¿no? Preguntándose sobre dónde pudo haber tenido su origen, la naturaleza y todo cuando... No, sería difícil, casi imposible. Pues esta actitud filosófica no se habitúa al mundo porque ese ámbito le produce extrañeza. La actitud filosófica plantea interrogantes radicales y busca el sentido de la existencia. Por eso, como decía el gran Augusto Salazar Bondi, el hombre que adopta la actitud filosófica pone en tela de juicio todas las certidumbres, problematiza todos los conocimientos adquiridos, aspirando a poseer un saber definitivo y fundamental. No da nada por supuesto, no admite ningún método y ninguna opinión sin someterlos a una crítica rigurosa. De allí que no se conforme con los resultados del saber científico, pues la ciencia no somete a crítica sus propios fundamentos. Por eso es el filósofo el encargado de analizar y probar justamente estos fundamentos. Por eso la actitud filosófica es básicamente cuestionadora, crítica y problematizadora, llevando consigo la aspiración permanente ¿a dónde? A la verdad. Por eso cuando tú me dices, profesor, yo he llegado a la verdad. Y la gran pregunta es, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Porque si tú me vas a decir que la verdad es solamente el aceptar como válido lo que tú crees, bueno, eso será la verdad, pero no necesariamente. Esa es una verdad que puede ser cuestionada, puede ser refutada. Por eso, ¿cuáles son las características de la filosofía y de la actitud filosófica? Es universal, porque estudia las leyes más generales que comprenden todo cuanto existe. Y dado que abarca todo,
y ninguna realidad es ajena. Quiere llegar a comprenderlo todo, como tal. Por eso la filosofía no se pone límites. La filosofía no dice, no, es que, no sé, tal personaje religioso, tal personaje político ha dicho, no, no es así, para nada. Es racional, porque la filosofía no solo concuerda con la razón, sino que esta es su principal instrumento de análisis y prueba de argumentos. Claro, justifica sus conclusiones utilizando razonamientos, utilizando deducción. La razón racional, claro, es problemática por cuanto no se alcanza la verdad absoluta de forma completa y definida, sino que el saber filosófico refleja distintos momentos progresivos en el desarrollo del pensamiento humano. Es crítica porque no acepta criterios de autoridad, sino que somete al rigor del análisis las tesis planteadas. Por eso, detectando fallas o falsedades en teorías o verdades consagradas, pues cuestiona supuestas verdades, creencias o prejuicios. Ciertamente. Es radical porque busca la raíz, los fundamentos o los principios de todas las cosas. Por eso la filosofía busca esas últimas causas, razones o explicaciones de las cosas. Es metódica porque utiliza métodos y técnicas, como veremos en su momento, cuando hablemos, ¿no?, de la sofística, cuando hablemos, ¿no?, de la mayéutica, la dialéctica. Claro, el método silogístico, o sea, utiliza métodos. Es sistemática porque van en orden y relacionan sus argumentos y planteamientos. Entonces, cuando tú hablas de filosofía, ojo, es muy importante por eso entender justamente lo que es la filosofía, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de filosofía, hay que ser muy claros. ¿Qué es la filosofía? Claro, por eso es que encontramos en muchas personas este gran, no misterio, sino llamémoslo de una manera más madura, este gran preguntarse sobre todo, y no quedarse conforme porque lo dijo tal o cual personaje. Pues no. Por eso es muy importante poder entender justamente qué estudia la filosofía, ciertamente. Entonces vamos a ver acá, no lo veremos todo, es una parte para mantener esos saberes. Veamos acá. Vamos a comenzar con el estudio de la filosofía. Y tal como es debido, nosotros debemos primero definir qué es la filosofía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de filosofía? Es muy interesante porque resulta que la filosofía es algo que se entiende a medida que se va viviendo, a medida que se va estudiando. Pero eso no significa que no podamos definirla. Cuando queremos definir el concepto de filosofía, lo primero que tenemos que hacer es ir a su raíz etimológica. Es decir, vamos al griego antiguo, de donde proviene, ya que la filosofía se origina en Grecia a partir del siglo VII a.C. Ahora bien, decíamos que su raíz etimológica proviene de esta época. Por ende, estamos hablando del griego antiguo. Con filo, que lo podemos traducir así, nos estamos refiriendo a la palabra amor en su acepción general, y con sofía, que lo traducimos en griego antiguo, sofía, nos estamos refiriendo ni más ni menos que a la palabra sabiduría. Ahora bien, hasta este momento no hay dudas de que la filosofía es el amor a la sabiduría. Ahora bien, ¿por qué se crea la filosofía? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué hablamos de este amor a la sabiduría? Les cuento que
En aquel entonces, es decir, en la Grecia del siglo VII antes de Cristo, todavía los primeros pensadores no podían llamarse así filósofos. Vamos a pasar a ver a este señor que vemos aquí, les voy a contar por qué. Este hombre que vemos aquí, que parece que está muy concentrado estudiando, es Pitágoras. Pitágoras fue el primero en introducir en la historia del pensamiento occidental la palabra filósofo. Palabra filósofo. Ahora bien, ¿por qué decíamos no podemos hablar de filósofos y de sabios al mismo tiempo? Porque en un principio, cuando surge la filosofía, los filósofos se diferenciaban de los sabios porque los sabios eran aquellos que ya poseían el conocimiento. Ya poseían el conocimiento. En cambio, los primeros pensadores, posteriormente llamados filósofos, eran aquellos que buscaban la sabiduría. Es decir, no creían que la poseían como los sabios, sino que se emprendían en un camino de búsqueda incansable para poder encontrar ni más ni menos que la verdad. La verdad es aquello que le va a preocupar al filósofo, pero preocupar en el sentido de que él se ocupará, mejor dicho, de encontrarla. La verdad era para los primeros filósofos, que serán, vamos a nombrar algunos, después los trataremos en detalle, por ejemplo, Tales de Mileto o Anaximandro, inclusive Anaxímenes. La verdad, como decíamos, será para Tales, Anaximandro, Anaxímenes y otros presocráticos. Cuando hablamos de presocráticos, que es muy común que lo nombremos, cuando hablamos de presocráticos nos referimos a todos esos filósofos anteriores a Sócrates, quienes, como decíamos, y ahora sí volvamos a la verdad, para ellos la verdad era aquello que daba sentido, ¿sí? Aquello de lo cual nada se podía negar, lo que ni el hombre ni el Dios, ni los dioses en aquel entonces podían desmentir. Era, si se quiere, apasionante esta búsqueda de la verdad para estos primeros pensadores, para estos primeros filósofos. Entonces, es el filósofo, y ahora sí centrémonos en este concepto, era aquel que pretendía entender y explicar todo. Al filósofo todo le preocupaba, él se preguntaba y buscaba la sabiduría, amaba el saber, amaba buscar el conocimiento. ¿Para qué quería obtener el conocimiento? ¿Para qué quería llegar a la verdad? Para poder explicar, para poder clarificar. La verdad era aquello que daba sentido de alguna manera. Pero vamos a seguir con este estudio, con este, si se quiere, análisis de la palabra filosofía. Porque, y ahora sí pasemos ya a nuestra siguiente imagen. Este señor que estamos viendo aquí es Karl Jaspers. ¿Y por qué estamos nombrando, por qué estamos mostrando a Karl Jaspers? Porque él nos va a mostrar, o nos va a explicar un poquito, cómo entendemos el origen de la filosofía, cómo, si se quiere, es este movimiento intelectual propio del filósofo. Entonces nos va a decir que el origen de todo filosofar, por medio del cual el filósofo tiende a filosofar, a comenzar a filosofar, es primero el asombro. Primero está el asombro. El asombro nos lleva a preguntarnos, nos hace plantearnos ciertos interrogantes. Y una vez que yo satisfací mi asombro con el conocimiento de lo que existe, con los conocimientos que tengo acumulados, va a aparecer la duda. ¿Qué va a ser, si se quiere, una segunda instancia? A ver, para que lo expliquemos un poquito mejor. Yo tengo conocimientos acumulados.
pero no sé si son ciertos. Es decir, yo dudo sobre eso que ya poseo, sobre esos conocimientos que ya tengo. Porque el hombre tiene dos formas de conocer, por medio de los sentidos y por medio del intelecto. Yo puedo dudar de aquellos datos que me dan los sentidos o aquellos datos provenientes de mi intelecto, es decir, de aquellos razonamientos que yo puedo formularme. Filosofando, dice Jaspers, nosotros nos apoderamos de la duda, nos preguntamos ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Aquello a lo cual tiende todo pensador, todo filósofo. La duda, para que nosotros lo podamos entender, es como un examen crítico que le tomamos a nuestros conocimientos. Y he aquí, señores, la cuestión de cómo nosotros filosofamos. Llegamos a lo que Jaspers denominó situación límite. Y permítanme que les explique un poquito por qué hablamos de situación límite. Porque las situaciones límite son situaciones, circunstancias en las cuales vemos que no podemos salir, que no podemos evitar. No se pueden evitar. El filósofo, veamos nuevamente este cuadro. El filósofo parte del asombro. El filósofo luego se pregunta, conoce y duda. Adquiere una postura crítica y es si se quiere, en ese camino hacia la verdad, en donde se encuentra con esta situación límite que nosotros estamos marcando aquí, que no es ni más ni menos que lo que le provoca cierta, si se quiere, angustia. Es decir, una especie de conmoción interior que lo lleva a formularse nuevos interrogantes. Es como un proceso dinámico, que no hace más que a partir de todo un camino que recorre el pensador, inclusive nosotros como hombres, nos lleva así de nuevo a plantearnos interrogantes, interrogantes, interrogantes. Nos lleva a interrogar la realidad, a someternos a la realidad. Inclusive es la realidad también la que nos interpela. La filosofía interpela la realidad, le hace preguntas, plantea problemas. En síntesis, para que nos quede bien en claro, y vamos a hacer nuevamente un espacio. La filosofía es aquella, si se quiere, que nos permite analizar, reflexionar, comprender, estudiar, si se quiere, la realidad que nos toca. La realidad, el mundo, pero no solo. Cuando nosotros hablamos de filosofía debemos entender que nos ocupamos de la realidad que nos rodea, si se quiere, sino que la filosofía es la ciencia de todas las cosas. La ciencia de todas las cosas. A la filosofía le preocupará y se ocupará tanto de lo material como lo inmaterial. Es decir, todo aquello que habite en el cielo y en la tierra. Le preocupan los hombres, le preocupa la ética, le preocupa el mundo, el cosmos, la naturaleza. En los próximos videos vamos a estudiar paso por paso cuáles fueron los pensadores más importantes. Vamos a ver qué es el conocimiento filosófico. Vamos a conocer cuáles fueron los temas más importantes dentro de la filosofía. Es muy interesante si nos damos cuenta acá, chicos, porque ciertamente cuando hablamos de disciplinas filosóficas, hablamos de ramas de la filosofía. La filosofía justamente quiere abarcarlo todo, pero no puede ella sola comprenderlo todo. Entonces utiliza ramas o disciplinas filosóficas como tal. La lógica. ¿Qué estudia la lógica? Los principios y las reglas que rigen el razonamiento válido. Ahí tenemos aquí en Aristóteles.
Aristóteles, padre de la lógica, ¿no? Él elabora la teoría del silogismo. Tenemos la antropología filosófica, que estudia al hombre, la naturaleza, sentido y meta del hombre. ¿El hombre ha sido creado o el hombre ha evolucionado? La teoría creacionista, la teoría evolucionista. Ahí está. Por eso, ¿no? Justamente este problema ha sido un problema que también uno de los ejes en estos tiempos. Es la meta todo que trasciende el ser del hombre. Por eso ¿me escuchan, chicos? Sí, profesor. Ya, excelente, disculpen, se colgó esta cosa. Bueno, muy bien, Amarilis, gracias. Entonces, cuando nosotros hablamos acá justamente de la metafísica, estudia realidades que van más allá. O el ser es materia. A ver, chicos, ¿me escuchan ahí? Sí, profesor. Disculpen, no sé qué pasa acá. Ahí creo que es mi zona. A ver, vamos a ver, chicos. Pero veamos acá, mis muchachos, mis pequeñas. Veamos acá. Entonces, la teología estudia a Dios de una manera racional, coherente. La nociología es la teoría del conocimiento en cuanto a la posibilidad, el origen, la esencia del conocimiento. Por eso cuando tú dices, la nociología es llegar a la verdad. La axiología, el problema del valor. ¿El valor es objetivo o es subjetivo? Claro, entonces, ¿el valor tiene un sentido práctico y de utilidad o tiene un nivel subjetivo? Por eso cuando tú dices, esto tiene valor, excelente. Pero eso que tiene valor, ojo, por eso, ahí viene la epistemología. La epistemología estudia el problema de la ciencia en cuanto a su método, en cuanto a su estructura. Claro, entonces la epistemología guarda relación más con la nociología, si nos damos cuenta. Guarda una relación muy estrecha. Por eso cuando hablamos del problema de la ciencia, la filosofía empieza, ¿no? Como decía el gran Augusto Salazar Bondi, donde la ciencia termina. La ciencia es limitada. Miren qué interesante. Por eso ahí tenemos la estética. ¿Qué estudia la estética? La belleza. Claro, lo bello. La filosofía del arte. La ética, el problema moral. Cuando decimos lo bueno o lo malo. El accionar bueno o malo. La ética y la estética guardan relación con la axiología, que tiene que ver con el valor, claro. Por eso, cuando tú dices
ética cuando hablamos de temas como el aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario, que podemos o no estar de acuerdo, pero ahí están, está en la realidad, claro. Entonces, por eso, cuando hablamos de la metafísica, esto es lo que trasciende la experiencia humana, cuando hablamos de Dios, el alma, el destino, la nociología, el problema del conocimiento, la epistemología, el problema de la ciencia, la axiología, que tiene que ver con la teoría de los valores y que se relaciona con la ética y la estética marcadamente, la ontología, que se ve desde dos variantes, el materialismo, que sostiene que el fundamento de las cosas es la materia, y el idealismo, que sostiene que el fundamento de las cosas es, o el ser, es una entidad de orden no material, tales como las ideas que proponía Platón o Dios, como lo proponía San Agustín. Miren qué interesante. Ahí podemos encontrar la antropología filosófica, que estudia el veganismo. A ver, ¿qué es el veganismo? Apasa. Te escucho, hijo. ¿Puedes hablar, Andy? Ahí vamos a ver, mientras me vas escribiendo, la antropología filosófica. La antropología estudia la existencia humana. Por eso, cuando nosotros, chicos, hablamos sobre la utilidad de la filosofía, ayuda a fomentar el cuestionamiento, en tanto que por su esencia es crítica y cuestionadora, exige respuestas lógicas por su vocación de coherencia y su carácter sistematizador, desarrolla las capacidades humanas por su énfasis en la espiritualidad y racionalidad del ser humano. Entonces, vamos viendo por esos chicos, importante poder comprender esto, ciertamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a comprender justamente esto. A ver. Ya me acordé. Ya. No consumir productos de origen animal, estar a favor de los derechos de los animales. Hasta cierto punto puede ser válido, Andy, pero recuerda que nosotros como organismo también necesitamos consumir, ¿qué cosa? Claro, necesitamos consumir elementos, o sea, tenemos en nuestro organismo, necesitamos consumir elementos, Proteínas. claro, proteínas de los animales, vitaminas que tienen los animales como tal. Entonces entraremos en todo un debate sobre los derechos de los animales hasta cierto punto, que nadie discute que no sea válido, pero sí el tema entraría en un debate bastante arduo, Andy. Pero esto tiene para rato. Vamos a seguirlo viendo, no te preocupes, en las demás clases. Vamos a ver acá, chicos, las preguntas que están en el material. Creo que ya tienen ustedes el material, ¿no es así? ¿Sí? ¿Ya lo tienen el material? Leo, ¿ya tienen ustedes el material, hijo? Sí, profesor. Vamos a ver ahí entonces. Al toque nomás. Al toque. A ver, chicos, la primera pregunta dice acá. La multiplicidad de los conceptos de filosofía, a ver, se debe fundamentalmente a que este saber, ¿cuál sería la clave ahí? ¿Cuál sería la clave más adecuada? A ver, Leo, Andy, Ana Pía, Amarilis. ¿La B? La D. No, la B, la B. La B. Claro, muy bien, Jordan. Claro, pretende ser el conocimiento universal de todas las cosas. Quiere comprenderlo todo, quiere entenderlo todo. No quiere comprender una parte de la realidad, sino la realidad en sí misma. Interesante, claro que sí. La filosofía como teoría que pretende. A ver, ¿cuál sería la 2?
La C. La E. La E, claro. ¿No es así, Ana Pía? ¿Sí? Obvio, profesor. Llegar a la esencia misma de las cosas a través de su contemplación objetiva. ¿Por qué, profesor? Porque si nos damos cuenta, chicos, la filosofía como teoría quiere llegar a esto. No quiere conocer una parte de la realidad, sino toda la realidad. La esencia misma de las cosas. A través de una, pero ojo, apelando a la objetividad. Eso es muy importante acá. Pero acá vamos a ver justamente la pregunta 3. Indique la alternativa que no corresponde ser un problema filosófico. ¿Cuál no corresponde? A ver, ¿qué me dicen ahí, chicos? ¿Cuál no es un problema filosófico? La conducta. ¿Me preguntas o me afirmas, Leo? Afirmo, La profesor. conducta. La conducta. Acá me dicen que la E, la realidad. ¿Al filósofo no le interesa conocer la realidad? ¿Jordan? Claro, sí le interesa conocer la realidad. Pero la conducta, ¿a quién le interesa? A la psicología. Al psicólogo. A la psicología. Y acá no estamos viendo el curso de psicología, estamos viendo el curso de filosofía. Entonces hay que tener cuidado, claro, ¿ves? Igual hay que leer bien, hay que tener cuidado, ¿ah? La pregunta 4. La filosofía se dirige a... ¿Cuál sería la clave? La D. Bésalo. D de dedo. Dolor. A ver, ¿qué me dicen los demás? Diego me dice la D. Jordan también. Claro. Conocer las causas primeras de todas las cosas, como lo planteaba quién, Aristóteles, tomando el modelo aristotélico de alguna manera. Claro. Los demás están más vinculados a la ciencia, el comportamiento que le interesa al psicólogo, conocer el mundo. Bueno, el mundo es muy amplio en ese sentido, pero podríamos conocerlo también hasta con la religión. Claro que sí. La filosofía es trascendente. ¿Por qué? La 5. ¿Cuál sería la 5, chicos? La E. ¿Se te explicar el mundo? ¿Será eso, Ana Pía? Cuando decimos trascendente, cuidado, este concepto va muy ligado a la metafísica. ¿Y esto tendría que ver con qué? Del ser en cuanto ser. Por eso, querer llegar a determinar la realidad última de todas las cosas. Ahí la clave sería dolor. 5, dolor. La 6. ¿Cuál es la 6, chicos? No es. ¿Cuál no es? Cancelatoria. Cancelatoria, porque la filosofía no cancela, no bloquea, no dice esto no se va a estudiar. No. Todo se puede estudiar. No es que esto no se pueda poner en debate. Claro que sí. Jordan. Vale. La 7. ¿Cuál es la 7? ¿Son racionales? Son racionales. Claro, ambos son idealistas, no. Básicamente el saber filosófico y el científico apelan al uso de ¿qué? La razón, el intelecto, que es muy importante. La 8.
La actitud filosófica es radical debido a que busca principios. ¿Qué principios? Objetivos Objetivos, podría ser. ¿Están seguros? o absolutos e Absolutos. inconmovibles. Claro, absoluto. ¿Por qué? Porque queremos llegar al principio de todo. Queremos llegar al origen de todo. ¿No? De alguna manera. La más adecuada sería en este caso, ¿cuál? Dolor. Vale, chicos. Muy bien. La 9. La actitud filosófica espontánea es propia ¿de quién? Todos los hombres. Todos los hombres o todos los seres humanos. Por si acaso. No se me sientan excluidas, Ana Pía, Marilis o alguna otra chica por acá en el grupo. Por si acaso. Todos los seres humanos. Claro que sí. La 9. La 10. ¿Cuál de las siguientes no es una pregunta filosófica? ¿Cuál no sería una pregunta filosófica? ¿Qué debo saber? ¿Qué debo saber? Pero el debo y saber está ligado al conocimiento, ¿no? La nociología. ¿Qué puedo saber? También está ligado al conocimiento. Claro. ¿Qué es el hombre? La antropología filosófica. Cuidado. ¿Cuándo Claro. moriré? ¿Cuándo moriré? Claro, podría, ahí está, ¿no? ¿Qué me cabe esperar? ¿Pero esperar de qué? Claro, esa quizás no es una pregunta estrictamente filosófica. ¿Qué me cabe esperar? ¿No? Como pregunta filosófica, por si acaso. Ojo. Por eso, ¿cuándo moriré? Sí, porque tiene que ver con la antropología, ciertamente. Entonces, chicos, hasta acá. ¿Lo han entendido?